En su mensaje anual desde la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro aseguró que el crecimiento económico de Venezuela estuvo por encima del 15% en el año 2022. Según él, fue el más alto de América Latina y el Caribe. Desde la capital venezolana se encuentra Oliver Fernández con más detalles de la información. Adelante, Oliver. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Nicolás Maduro, en la entrega de su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional, aseguró que Venezuela tuvo un crecimiento de 15% en su economía en el año 2022. Sin embargo, algunos economistas han asegurado que aún le toca subir por lo menos 65% más para poder de verdad comenzar a hablar de un crecimiento económico en Venezuela. Veamos el siguiente informe. Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional aseguró que supuestamente la economía del país creció 15% en el año 2022, una cifra que deja muchas dudas. Venezuela ha tenido un crecimiento en el año 2022 por encima del 15% del Producto Interno Bruto, el mayor crecimiento económico de América Latina y el Caribe. Con el impacto de diversificación de la economía que no habíamos tenido en años. Economistas respetados del país señalaron que desde que Nicolás Maduro llegó al poder, la economía cayó en más de 80%. Ciertamente hubo un crecimiento, pero para que Venezuela tenga un verdadero repunte, debe recuperarse en 65% más. Fíjense la caída pronunciada que ocurrió desde 2012 hasta 2020, una economía que lo único que hacía era achicarse, pero en 2020 algo ocurrió que la economía dejó de caer y empezó a mostrar algunos síntomas leves de crecimiento, de recuperación. Recuperación que por supuesto no es igual para todos, no beneficia a todos. Lo más relevante para algunos economistas del país en esta memoria y cuenta es el incremento de los préstamos de hasta 30% de los depósitos en moneda extranjera en la banca nacional. Según esto refleja el fracaso económico del régimen. Esto significa un avance de la dolarización, en este caso dolarización del sistema financiero, que sería, digamos, lo que faltaría para una dolarización total, que sería el 100% de los préstamos en el sistema financiero puedan ir a sectores productivos. Y esto viene a reflejar el gran fracaso de la política monetaria, la incapacidad de detener el dólar, la incapacidad de estabilizar los precios, la incapacidad del Banco Central de hacer su trabajo y en definitiva de estabilizar la economía. Un supuesto crecimiento económico que no se ve en los sectores más vulnerables. Una muestra de ello son los empleados públicos constantemente en la calle exigiendo mejoras económicas. Aquí lo que hay es un reclamo de derechos genuino de todos los asalariados del país, que somos los que más sufrimos. Nosotros hoy reclamamos un aumento salarial indexado inmediato, indexado, que se mueva, porque si no es nuevamente un fraude. A los 2 meses sale agua. Y es que mientras Nicolás Maduro asegura que en Venezuela ha habido un crecimiento económico, los empleados públicos continúan en las calles tratando de conseguir reivindicaciones salariales acorde con la realidad que vive el país. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos a la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver, por el contexto. Y en la tarde de hoy nos acompaña Leonardo Buniac, economista y análisis geopolítico, geoeconómico. Leonardo, bienvenido, gracias. Muy buenas tardes, un placer y un saludo a todos los televidentes y radioescuchas. Pues gracias a usted, un crecimiento del 15% en la economía del país, la más alta de América Latina. Ante la opacidad de las instituciones, ¿esto es verificable? ¿Podría ser cierto? Mire, la realidad es que la economía venezolana, independientemente de que podamos decir que puede crecer 15% o menos, bueno, básicamente está asistiendo a dinámicas económicas y comerciales que definitivamente te dicen que de alguna manera Venezuela salió del pozo depresivo durante el año 2022. Es cierto que la economía venezolana a partir de diciembre del año 2013, como ya han expuesto otros economistas, cayó cerca de 80%. Un proceso no solamente de contracción económica agravada, llamamos un proceso de preinflacionario, porque fue una combinación de una contracción agravada con una espiral hiperinflacionaria en el año 2018 y parte del año 2019. Bueno, después de esa caída tan pronunciada que hizo que el PIB de Venezuela
el Producto Interno Bruto cayera de 300.000 millones a apenas 46.000 millones de dólares al cierre del año 2021. Bueno, durante el año 2022 se observó que la caída se detuvo, es decir, Venezuela se estacionó en lo que llamaríamos el fondo del pozo depresivo, con una contracción apenas de menos 1% durante el año 2021. Ya en el año 2022 aparece un conjunto de dinámicas económicas y comerciales, financieras inclusive, que te puede indicar que Venezuela comienza a abandonar el pozo depresivo. Pero aquí lo importante realmente no es si la tasa de crecimiento es 10, 12 o 15. Aquí lo realmente importante es que el crecimiento o la dinámica económica de crecimiento que se observó el año pasado y se puede observar es un crecimiento en forma de K. Y cuando hablamos de un crecimiento en forma de K, lo primero que uno tiene que reconocer es que la K es una letra bifurcada, es una letra que tiene una patica que mira hacia arriba y otra patica que mira hacia abajo. Y esa patica que mira hacia arriba son los sectores ganadores, los sectores en crecimiento, pero hay una que también mira hacia abajo, que son sectores económicos en declive. Y la realidad es que en Venezuela el crecimiento es completamente bifurcado, es asimétrico, y si tú observas bien la letra K, te das cuenta que la letra K de alguna manera refleja marcadamente las desigualdades económicas y sociales que hoy existen en Venezuela. Esto es importante. Lo grave no es ser pobre, lo grave es empobrecerse. Venezuela hoy acumula niveles de pobreza crítica y extrema que superan el 94%. Es algo tremendamente grave, solamente comparable con Haití en muchos casos. Quizás el país llamaríamos de esta manera un pobre país rico. Y la realidad es que tú ves entonces la ebullición de comercio y servicio, de restaurantes lujosos, de club nocturno lujoso, de regiones de Caracas que se han convertido en verdaderas burbujas especulativas de mucho lujo y que de alguna manera el gobierno intenta venderlo como con mucho aire de prosperidad. Pero hay un resto del país que se está hundiendo en la pobreza, hay un sector productivo que está literalmente aniquilado. Yo soy asesor del Consejo Nacional de la Industria en Venezuela, de Conindustria, y te puedo comentar que la industria en Venezuela está operando más o menos un 24 o 25% de su capacidad utilizada, lo que te indica que Venezuela es una economía donde el dólar está marcadamente sobrevaluado, y la sobrevaluación no es otra cosa que el cáncer para el sector productor nacional de bienes transables, entendiendo un bien transable como un bien comercializable internacionalmente. Los bienes transables son los que compiten con las importaciones o los que están convocados para ir al mercado de exportación. Pues la industria, la empresa, la fábrica venezolana produce bienes transables y ese sector productivo, que es el sector secundario de la economía, el verdadero sector empleador de la economía venezolana, está completamente aniquilado, porque no hay gas natural, no hay electricidad, no hay gasolina, no hay combustible, y además de eso hay un dólar sobrevaluado que encarece las exportaciones, pero que abarata artificialmente las importaciones. Entonces, ¿quién está creciendo? ¿Quién está en la parte arriba de la K? El sector comercio y servicio, restaurantes y por supuesto todo lo que es el sector importador, que está indudablemente creciendo mucho en Venezuela, una economía totalmente importadora. Si vamos a hablar, por ejemplo, de integración comercial Colombia-Venezuela, de las ventajas de la apertura de la frontera colombo-venezolana, bueno, vamos a decirlo claramente, Colombia se beneficia mucho porque va a tener muchos productos que colocar y Venezuela muchos productos que comprar, pero una integración donde Colombia tiene un mercado que Venezuela Venezuela tiene un mercado que Colombia no tiene y Colombia tiene productos que Venezuela no produce, que son la mayoría. Entonces, obviamente, ahí la relación comercial es Colombia le vende a Venezuela, pero Venezuela no tiene mucho que venderle a Colombia porque no puede competir, dado la marcada sobrevaluación del tipo de cambio.
Entonces, bueno, tiene una situación sumamente compleja en Venezuela, donde la economía venezolana ciertamente mostró dinámica de crecimiento en el año 2022, va a tener dinámicas de crecimiento importante en el año 2023, pero soportado indiscutiblemente en una economía importadora, en una economía de puerto, alimentada por una marcada sobrevaluación de la moneda, donde el verdadero sector empleador de la economía, que además es la empresa privada y el sector industrial, está completamente aniquilado. Ya tenía una década de achicarse y achicarse tremendamente. Entonces, quiero preguntarte esto, ¿qué tanto las remesas tienen que ver? Porque ACNUR nos hablaba de 7,1 millones de venezolanos fuera de su país, y si esto no es realmente un fracaso del régimen. Nos queda un minuto. Sí, rápidamente. Bueno, el régimen ha convertido en una tragedia. Cuando hablamos de que Venezuela se ha convertido en una economía que protagoniza la diáspora global, que protagoniza esta salida inmensa de venezolanos, que puede ser entre 6.8 y 7,1 millones de venezolanos, lo que es una tragedia para el país, el gobierno de Nicolás Maduro lo ha convertido en una verdadera oportunidad. Porque estamos hablando de remesas que en el año, vamos hablando del 2020, 2019 llegaron a 4.800 millones de dólares, cayeron con la pandemia, pero hay un potencial enorme que Venezuela puede convertirse en el futuro en una verdadera economía remesera. Entonces es donde tú te preguntas, ¿qué financia las importaciones? Bueno, un proceso de dolarización transaccional en Venezuela, donde participan las remesas, pero además existe, muy importante decirlo, una economía no informal, una economía de sombra, una economía subterránea, una economía en Venezuela donde lamentablemente se legitima capitales provenientes de actividades ilegales como el narcotráfico, el contrabando de extracción, la actividad delictiva en la frontera colombo-venezolana o venezolana-brasileña, lo que es típico en la región. Entonces, obviamente es una economía donde hay una economía subterránea de sombra oscura, ilegítima, que financia de alguna manera la actividad en Venezuela, la actividad transaccional, y eso de alguna manera explica las dinámicas comerciales y financieras que hoy observamos en el país. Pues Leonardo Buniac, muchísimas gracias por platicar con nosotros y poner en la justa perspectiva esto que está sucediendo en Venezuela. Gracias. Encantado, un placer siempre.